partir de 1922, en la Universidad de Toronto, el doctor Banting y el doctor Best pues introdujeron como tal lo que ya fue la insulina, y esto logró reducir los altos índices de mortalidad. Este es uno de los momentos épicos de la historia donde, bueno, los niños que sufrían de cetoacidosis diabética y empezaban a morir, una vez que empezaron a ser tratados con insulina, empezaron a tener mejorías. Entonces, pasemos a lo que sería la epidemiología actual. Como tal, pues la cetoacidosis diabética, a pesar de la introducción de la insulina, pues sigue siendo una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en pacientes que tienen diabetes mellitus, principalmente de tipo 1 en pediatría, representando de estos del 24 al 40% en los niños que tienen diabetes mellitus tipo 1 y de 5 al 10% en los niños que tienen diabetes mellitus de tipo 2. En cuanto a la incidencia anual, es variable. Sin embargo, bueno, en México se calcula de 4,6 a 8 episodios por cada 1,000 pacientes con diabetes mellitus. En cuanto a la definición, lo vamos a comprender a través de que nosotros podamos hacer un análisis al mecanismo fisiopatológico. Si nosotros logramos comprender cada una de las partes por las cuales empieza a aparecer, lograremos entender la parte de lo que es el cuadro clínico, la forma en cómo se presenta, las partes para hacer el diagnóstico y por lo tanto tendremos el tratamiento. Entonces, para iniciar, vamos a hablar de un sistema que sucede simultáneamente, un sistema complejo en el cual vamos a tener un mecanismo, un estado fisiopatológico de acidosis metabólica. Recordemos que para hablar de acidosis metabólica vamos a tener dos tipos de acidosis metabólica. Hay acidosis metabólica que va con incremento del anión GAP y hay una acidosis metabólica sin incremento del anión GAP, pero eso lo estaremos tratando más adelante. Lo que tenemos que comprender es que en cetoacidosis diabética vamos a tener una disminución como tal de lo que es el pH, una disminución del bicarbonato, ¿sí? Y tendremos una serie de mecanismos secundarios, ¿no? Entonces, estado fisiopatológico de acidosis metabólica con incremento del anión GAP, causada principalmente por un desequilibrio en el metabolismo de la glucosa, que como consecuencia va a desencadenar alteraciones para compensar esto a través de obtener energía a través de los lípidos, obtener energía a través de lo que son las proteínas, ¿sí? Y esto nos traerá a su vez otras consecuencias como lo serán descompensaciones a nivel hidroelectrolítico, es decir, tendremos deshidratación en el paciente, ¿no? Y estas deshidrataciones en el pH pues nos van a dar también alteraciones del equilibrio ácido-básico. Entonces, en síntesis, ¿qué podemos entender como cetoacidosis diabética? Pues vamos a tener una hiperglucemia. Si tenemos un paciente diabético de base, pues la glucosa sérica es la que va a estar elevada. ¿A cuánto? Mayor a 200 miligramos sobre 100 mililitros, o que sería la equivalencia a mayor a 11 milimoles por litro. Tenemos hiperglucemia, tenemos la acidosis metabólica, como ya lo vemos, en este caso es con incremento del anión GAP, que lo veremos más adelante, medida por gasometría arterial o venosa, se recomienda más la venosa, menor a 7.3. ¿Recuerdan cuál es el estado de pH normal en una persona? De 7.35 a 7.45. Muy bien, entonces tendremos un pH menor a 7.3 y el bicarbonato dijimos que, bueno, iba a estar disminuido, ¿sí? En una acidosis metabólica, por lo tanto tendremos menos de 15 milequivalentes sobre litro. Entonces, ¿qué es lo que también vamos a tener? Vamos a tener un aumento de los cuerpos cetónicos en sangre y en orina, ¿no? Entonces, todo este sistema complejo está sucediendo al mismo tiempo y nos va a condicionar a diversos mecanismos compensatorios. Cuando veamos la parte de la fisiopatología, profundizaremos en cada uno. Ahora. En pediatría, un momento, en pediatría, la hiperglucemia es de 200, en el adulto es más de 250, para que no se confundan porque van a haber dos
esas dos. Y en el adolescente se sigue manejando igual que en el paciente pediátrico, o sea que tiene que ser una hiperglucemia mayor de 200. El pH y la presencia de cuerpos cetónicos, esos no varían, los dos. La presencia de cuerpos cetónicos puede ser tanto en sangre como en orina. En sangre, pues obviamente van a determinarse alguno de los tres principales cuerpos cetónicos, pero en orina, pues es la. Recordar también hay cetonuria cuando hay un proceso de ayuno prolongado, pero aquí la pauta nos van a dar las tres variables para integrar que se trata de nuestra, que es la hiperglucemia mayor de 200, el pH por debajo de 7,3 y que dependiendo de la cantidad que vamos a encontrar es como la vamos a clasificar, y también el bicarbonato. ¿Alguien recuerda cuál es los valores normales en gasometría de bicarbonato? Depende de la literatura, pero más o menos. ¿Alguien se acuerda? Va de 20 a 28 o de 22 a 28, depende de la literatura. Entonces ya por debajo de 15, pues sí, ya también se considera que está muy por debajo de los valores normales. ¿Ok? Ok, gracias. En cuanto a los factores de riesgo, pues tenemos principalmente a los pacientes que no pueden ser hidratados por sí mismos, niños pequeños que están sufriendo un proceso de deshidratación por alguna patología comórbida, pacientes que tengan un control metabólico deficiente, pacientes que hayan tenido un periodo, un episodio anterior de cetoacidosis diabética. En los adolescentes también es común, ya que algunos pues se revelan a lo que es el tratamiento con insulina, entonces pues es común que lleguen a las salas de urgencia por cetoacidosis. Pacientes que tengan algún trastorno psiquiátrico comórbido, principalmente porque los medicamentos antipsicóticos, los adrenérgicos, como lo que es el metilfenidato, medicamentos que veremos más adelante, pues pueden elevar los índices de glucosa. Pacientes que tengan un nivel socioeconómico inestable o bajo, principalmente porque, bueno, no tienen como tal el acceso a los medicamentos para controlar la diabetes, entonces, pues, es un factor de riesgo para que desencadenen cetoacidosis. Pacientes que, principalmente que tengan diabetes 1 o 2, principalmente la 1, pero que cursen con comorbilidad por algún proceso de infección, por algún infarto agudo al miocardio, cualquier detonante que me cause estrés celular va a ser un factor importante para que, este paciente pueda desarrollar cetoacidosis. Y en los adolescentes, pues el uso de alcohol o de drogas. Ahora, en cuanto a los fármacos predisponentes, principalmente tenemos al primer grupo, que van a ser los corticosteroides. Los corticosteroides serán importantes porque incrementan el metabolismo de la glucosa, entonces como lo sería la cortisona, la hidrocortisona principalmente. También tenemos algunos diuréticos, principalmente los que son las tiazidas, como la clorotiazida, principalmente hidroclorotiazida, porque nos causarán como efectos secundarios, pues igualmente la hiperglucemia, pero también nos van a causar desequilibrio en el metabolismo hidroelectrolítico, ¿no? Como lo sería la hipopotasemia, hipomagnesemia, etc. Algunos otros, como lo serán los agentes simpático-miméticos, principalmente utilizados, por ejemplo, para los choques cardiogénicos, insuficiencia cardíaca, ¿sí? Con los beta 1. También en el caso de los pacientes pediátricos que cursan con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, porque, ellos principalmente utilizan estos agentes como lo es el metilfenidato, ¿sí? Entre otros, ¿no? La dobutamina, entre otros agentes simpático-miméticos, pues alterarán el metabolismo de los carbohidratos. Otros como agentes para lo que sería la neumonía, como lo es la pentamidina, pues nos ocasionarán
alteraciones en el metabolismo de los carbohidratos. Igual otros factores de riesgo serán los inhibidores de la proteasa, como los antirretrovirales que se utilizan para el VIH. También alteran este metabolismo. Y los nuevos también tratamientos antipsicóticos, como ya lo habíamos visto, la clozapina, la olanzapina, no solamente potencian como tal el riesgo de diabetes mellitus, sino que también, bueno, pues pueden provocar un aumento de peso y alterar el metabolismo de estos pacientes. Y bueno, los nuevos hipoglucemiantes que están en nuevas fases, los que corresponden a los inhibidores de la SG1T2, principalmente la dapaglifosina, son los que, bueno, están en fase de desarrollo, pero pues, bueno, en las guías de las prácticas los reportan como fármacos predisponentes para cetoacidosis diabética. Y bueno, hablando un poco acerca de lo que es la fisiología normal. En la fisiología normal, pues bueno, tenemos el mecanismo por el cual actúa la insulina. Entonces, pues nosotros ingerimos algún alimento y pues esos carbohidratos se van hacia lo que son el torrente sanguíneo. Entonces, estas bolitas, pues es la glucosa. ¿Y qué es lo que sucede normalmente? Pues nuestras células beta, pues nos producen como tal esos triangulitos, que serían la insulina, que actúan como una llave para que, en pocas palabras, pues pueda entrar como tal la glucosa en lo que son nuestras células. En condiciones normales, pues esto ocurre para que se pueda hacer la biotransformación y nosotros tengamos energía en las células adyacentes. Ahora, ¿qué estaría ocurriendo como tal? Como fisiopatología de base, pues tenemos dos tipos, lo que sería la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, principalmente en pediatría, diabetes tipo 1, por algún mecanismo en el cual la insulina no se está produciendo, algún mecanismo genético, inmunológico también está afectado aquí. El punto es de que estamos produciendo una insulina demasiado deficiente o casi es nula. Por lo tanto, pues no tenemos como tal estas llaves para que la célula pueda hacer sus mecanismos. En el caso de los niños que tengan diabetes tipo 2, que será por el abuso en los carbohidratos, donde se genera una resistencia a la cantidad de glucosa o se está produciendo de una manera ineficiente la insulina, pues tenemos lo mismo. No se están produciendo como tal esas llavecitas necesarias o ya hay una resistencia mayor a la insulina. En cualquiera de los dos mecanismos, en diabetes tipo 1 o 2, pues no tenemos como tal ese mecanismo, no puede entrar a la célula y pues entonces se tienen que generar mecanismos compensatorios, ¿no? Entonces, de base tenemos estos dos tipos de diabetes. ¿Qué es lo que vamos a tener a medida de generalidades en cetoacidosis diabética? Primero, pues como ya lo dijo el doctor, un pH menor a 7,3, bicarbonato menor a 15, en los adultos mayor a 18. Vamos a tener también la presencia de los cuerpos cetónicos en sangre, ¿sí? En orina, y pues los mecanismos que vamos a tener, pues cualquier cosa que me produzca estrés celular, infecciones, un infarto agudo al miocardio, cualquier situación que me genere estrés celular, me va a generar una alteración en estas relaciones. ¿En qué relaciones? Bueno, pues nosotros tenemos un aumento de la glucosa y una disminución de la insulina, normal por las diabetes. Pero también aquí intervienen mecanismos compensatorios, como cuáles, un aumento de las hormonas contrarreguladoras. Las hormonas contrarreguladoras son el glucagón, la epinefrina o las aminas, y lo que sería el cortisol. El cortisol es importante porque el cortisol se produce por estrés. Cualquier cosa que te produce estrés a nivel celular, por ejemplo, lo del miocardio, el infarto agudo al miocardio, lo que sería un proceso de sepsis, pues me produce cortisol. Y la hipercortisolemia, pues me genera una desregulación del eje hipotalámico, hipófisis adrenal. Entonces, como tal, pues no, también está importante en el aspecto de las situaciones de estrés emocional. Ahora bien,
La clínica que me va a dar, bueno, la vamos a ver más adelante, pero como resumen, pues los tenemos aquí. Cuerpos cetónicos, hiperglucemia, hipovolemia, hiperpotasemia, hipercalemia, entre otros, que vamos a ver a profundidad cada uno. La fisiopatología propia de la cetoacidosis diabética. Tenemos de base, pues ya lo vimos, una hiperglucemia, ya sea por diabetes tipo 1 o tipo 2, que como tal, bueno, pues me estará dando una deficiencia de lo que es la insulina y un aumento de esas hormonas contrarreguladoras, ¿no? La hormona del crecimiento, epinefrina, aminas, glucagón y cortisol. Estos dos mecanismos me van a generar mecanismos compensatorios. ¿Por qué? Porque mis células, pues, realmente es como si pensaran que pues no están teniendo la glucosa necesaria para que puedan obtener esa energía. Entonces, esos mecanismos compensatorios será intentar generar glucosa a través de otros medios. El primero de ellos que podemos observar, pues, será la glucogenólisis, es decir, ir hacia los almacenamientos que nosotros tenemos en forma de glucógeno en el hígado y pues hacer la lisis de esto, ¿sí? Para nosotros obtener la glucosa como tal. Entonces, será el proceso en el cual ese glucógeno se va a romper, estimulada por lo que es el glucagón, la epinefrina, ya veíamos el aumento de las hormonas contrarreguladoras, y como tal, pues intentar obtener glucosa. Pero esto lo único que nos va a hacer, pues será pues aumentarle más, ¿no? La hiperglucemia al paciente, porque si ya teníamos la hiperglucemia de base por la diabetes, pues con este mecanismo pues aumenta más. Entonces, poco a poquito va incrementando algo que nosotros le llamamos osmolaridad en sangre. Luego, pues, ya que no pudimos tener la glucosa en la celulita por este mecanismo, pues se intentará el cuerpo obtenerlo a través de otra forma. En el otro caso, pues será a través de lo que será la proteólisis, en el cual pues se empezarán a destruir, será transformar estos cuerpos que no son glúcidos, transformarlos en glucosa. Entonces, ese proceso se le llama gluconeogénesis. Entonces, todo esto pues nos da también la clínica de los pacientes diabéticos, ¿no? Que pierden masa muscular y pues precisamente es porque se están utilizando estos mecanismos compensatorios, la gluconeogénesis. Y bueno, pues estas condiciones, como les comentaba, tanto la glucogenólisis, la gluconeogénesis, pues nos llevarán a un incremento en la osmolaridad. Por lo tanto, pues incrementa la glucosa en sangre. Y pues como nos está aumentando la glucosa en sangre, pues el cuerpo pues va a intentar pues regularse de alguna manera, ¿no? Entonces va a hacerlo a través de una diuresis. En los riñones pues se generará una diuresis osmótica para que se intente eliminar el exceso de glucosa. Y por lo tanto, pues esto me va a dar la explicación de por qué pues el paciente está perdiendo líquidos, está perdiendo electrolitos. Aproximadamente en pacientes pediátricos, lo que, bueno, yo vi en el libro que se perdía entre 4 y 6 litros aproximadamente, y pues esto acaba deshidratando al paciente, aparte de que pues nos da la clínica de lo que es las náuseas, el vómito, ¿sí? La anorexia, que es que el paciente deja de tener como tal esa alimentación por la intolerancia a la vía oral. Y bueno, que también el vómito y la náusea aquí es provocada también por la presencia de los cuerpos cetónicos en sangre. Sí, pero bueno, eso lo veremos un poquito más adelante. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, ¿Cuál es el umbral renal de la glucosa? Es decir, ¿a partir de qué cantidad el riñón ya no es capaz de filtrar la glucosa y la tira? Bueno, yo había visto que en niños era arriba de 200, pero no. No, desde antes. De hecho, no varía mucho. Es por arriba de 180. Entonces, si tú, cuando haces un lapsis en orina, te detecta una cruz de glucosa, quiere decir que ya está rebasando el umbral, ya tiene más de 180. Entonces, desde ahí ya puedes intuir que tu niño puede llegar con una alteración en las vías de los carbohidratos.
por lo tanto, pues ya tendrías tú obligadamente que descartar esta patología. Eso es muy común cuando llegan niños deshidratados, vomitando, sin aparentemente ningún antecedente de cuadros previos de diabetes. Tú lo exploras y no encuentras aparentemente un cuadro gastrointestinal, entonces le pides un lápiz en orina y pues evidentemente ahí te va a salir la glucosuria y aparte la cetonuria. Entonces tu siguiente acción sería tomar estudios de laboratorio, intencionadamente tomarle una gasometría para saber cómo está el estado metabólico de tu paciente y sobre todo corroborar con una glucosa central si es que tiene más de 200 y ya integras tu diagnóstico de cetoacidosis. Esto es porque muy comúnmente en los servicios de urgencia se retrasa la atención porque no sospechamos que un niño pudiera tener este tipo de padecimientos. El niño más pequeño que a mí me ha tocado ver con una cetoacidosis es de 3 años. Entonces, imagínense, pues uno que pensaría que un niño tan pequeño pudiera tener diabetes, ¿no? Entonces, y con diabetes mellitus tipo 2, la niña más chiquita que me ha tocado ver es de 6 años. Entonces, donde nosotros pensaríamos que no le tendría que tener una diabetes mellitus tipo 2, más bien una tipo 1, pero no, ella sí era una auténtica resistente a la insulina que debutó como diabetes mellitus tipo 2, ¿ok? Entonces tengan mucho cuidado con esto. Y es un estudio bastante rápido, cualquiera tiene unas tiras de lápiz en orina ahí en el servicio de urgencias, entonces la mandan a que haga pipí, ya se las muestra y ustedes ya con toda confianza comienzan a hacer el abordaje diagnóstico, ¿ok? Puedes continuar. Okay. Gracias. Entonces, el umbral son 180. Bueno. Y entonces, bueno, como tal, el paciente empieza a perder líquido, empieza a haber un desequilibrio tanto en sodio, potasio, calcio, tanto en orina. Y pues esto nos va a llevar también a que disminuya la cantidad de volumen de líquido que tiene el sangre en el paciente. Entonces, como tal, bueno, esto nos da la explicación de lo que sería la clínica de hipovolemia, causada por lo que es náuseas, el vómito, la anorexia y, bueno, en casos más graves, en un artículo, bueno, se reportaba un choque hipovolémico. Bueno, la osmolaridad en cetoacidosis diabética, bueno, no sé si esté bien, doctor, pero yo le encontré mayor a 320 miliosmoles. No sé si esté bien. ¿Cuál es el valor normal de la osmolaridad? ¿Alguien recuerda? De 275 a 285 o 95. Ajá, generalmente marcan hasta el rango del 95. Les digo, depende de la literatura. Entonces, por arriba de 300 ustedes ya pueden intuir de que ya hay hiperosmolaridad. Aquí esto se hace mucho, la diferencia entre el estado hiperosmolar no cetósico, porque en el estado hiperosmolar hay precisamente deshidratación, pero no hay alteración en cuanto a todo lo que nos está explicando en la cetoacidosis. Son dos entidades de complicaciones agudas de la diabetes mellitus, pero que la cetoacidosis se da principalmente en los diabéticos tipo 1 o que están debutando como diabéticos tipo 1 o tipo 2. Entonces, sí pueden llegar a encontrar cifras muy elevadas de osmolaridad, pero no es lo común. Ajá, eso se expresa más o lo encontramos más en el estado hiperosmolar no cetósico, ¿ok? Ok. Bueno, en el caso de que sí llegara a aumentar la osmolaridad, bueno, yo leí que se empezaban a presentar ya las manifestaciones neurológicas, confusión, letargia y, bueno, el estado de coma. Entonces, bueno, lo primero que también, bueno, empieza a ocurrir en el caso de los mecanismos compensatorios será también alteraciones como tal en el metabolismo de los lípidos. Lo primero que podríamos observar pues sería que se activa la hormona lipasa sensible también producto de esta hiperglucemia, esta hiperosmolaridad, este déficit de insulina y este aumento de las hormonas contrarreguladoras. Estos mecanismos nos activan esta hormona lipasa sensible, que es esta hormona que normalmente está presente en los adipocitos periféricos,
y pues donde se encuentran almacenados estos triglicéridos. Entonces, como tal, pues lo que nos va a hacer la hormona lipasa sensible será hacer esa ruptura de los triglicéridos y su liberación en forma de ácidos grasos. Y esto debido a que, bueno, como ya vimos, pues no podríamos ocupar la glucosa como mecanismo para obtener energía. Entonces, pues, activa esa hormona lipasa sensible sobre el triglicérido y liberamos ácidos grasos. Ahora, ¿para qué los liberamos? Bueno, para que van a viajar unidas a lo que es la albúmina en sangre y van a viajar a lo que será el hígado. Y bueno, ¿para qué van a hacer esto? Una vez que llegan a lo que es el hígado, van a llegar a lo que es el citoplasma de los hepatocitos y se van a combinar esos ácidos grasos con la enzima coenzima A. De esta manera, el ácido graso libre más la coenzima A nos van a formar el acilcoenzima A. Y una vez que ya tenemos la acilcoenzima A, esta acilcoenzima A se va a dirigir a lo que serán las mitocondrias y se empezarán a cortar a través del proceso que se conoce como la beta-oxidación de los ácidos grasos y nos formarán como tal el acetilcoenzima A. Y este acetilcoenzima A en condiciones normales pues es útil para entrar a lo que será el ciclo de Krebs, pero en cetoacidosis diabética hay una saturación como tal de este ciclo de Krebs porque pues se está acentuando la hiperglucemia, el déficit de insulina, el aumento de las hormonas contrarreguladoras. Entonces, al saturarse como tal nuestro ciclo de Krebs, pues se desvía ese acetilcoenzima A para formar los cuerpos cetónicos en sangre, los cetoácidos. Y bueno, viendo ese proceso a profundidad, la formación de los cuerpos cetónicos o la cetogénesis, pues los primeros que tenemos una vez que ya tenemos ese acetilcoenzima A, lo primero que se va a formar es el acetoacetato o el ácido acetoacético. Este tendrá otra transformación. El acetoacetato nos va a formar lo que es el beta-hidroxibutirato. Y también puede tener otro camino, que aparte de beta-hidroxibutirato, puede transformarse en un cuerpo cetónico, que es lo que sería la acetona. Esto es lo que nos va a dar como tal en la parte también de la clínica, porque esto nos dará el olor que se reporta como de frutos dulces o el aliento a ácido o acetona. Bueno, entonces lo importante aquí es que ya teníamos ese acetilcoenzima A y se puede transformar en el ácido beta-hidroxibutírico o en el cuerpo cetónico de la cetoacidosis. Lo importante es que, bueno, el beta-hidroxibutirato, si el hospital tiene los recursos, pues podrá hacerse la medición de este en sangre. Y en el caso de lo que será la acetona, pues como el doctor lo comentaba hace ratito, pues lo podremos encontrar a través de las tiras reactivas en lo que es en orina. Esto también es importante porque es importante comprender este mecanismo, ya que el beta-hidroxibutirato, en cuanto, bueno, lo tenemos en mediciones en sangre, nos podría dar falsos positivos una vez que iniciemos el tratamiento al paciente. En forma general, les puedo adelantar que el tratamiento pues, será hidratar al paciente e iniciar infusiones de insulina. Pero cuando se inicia el tratamiento con lo que es la insulina, este beta-hidroxibutirato, este que está aquí, puede regresar a su forma original, que era el acetoacetato. Entonces, esto nos puede dar falsos negativos cuando iniciamos con el tratamiento con insulina, porque podríamos encontrar que se está incrementando el acetoacetato, y pues podríamos pensar que está incrementando nuestro paciente con cetoacidosis cuando pues eso no está ocurriendo. Lo que ocurre es que pues el tratamiento con insulina está haciendo que esta cosa se revierta y como el acetoacetato lo encontrábamos en orina, pues por eso podemos verlo incrementado.
Otra cosa importante es que, bueno, como les comentaba, la acetona es volátil y se puede eliminar a través de lo que será la ventilación. Entonces, pues, precisamente como se puede eliminar a través de la ventilación, pues estamos teniendo aquí que para intentar compensar esto, pues el bicarbonato, digamos que como tal, se sacrifica para eliminarse a través de agua y de dióxido de carbono. Entonces, esto nos da la clínica de lo que sería la respiración que tendrá el paciente, que es la respiración de Kussmaul, ¿no? Y ahora, en cuanto a lo que era el anion gap, bueno, nosotros partimos de que para mantener lo que será el equilibrio electrolítico en nuestro organismo, pues tendríamos que tener una neutralidad entre lo que serían los cationes, es decir, los aniones que sean de carga positiva y los aniones que serían los que tienen carga negativa. Entonces, debe de haber un equilibrio entre lo que es sodio, potasio, cloro y bicarbonato, ¿no? Pero usualmente hay una parte que no se mide y esa parte que no se mide se conoce como el anion gap. Entonces, en un paciente, pues digamos, que tiene una cetoacidosis diabética, pues este anion gap está incrementado porque como vimos, pues está aumentando. Esa acetilcoenzima me estaba formando acetoacetato, ácido beta hidroxibutírico. Entonces, en un paciente con cetoacidosis, este anion gap, que es esa partecita que no se mide, pues se ve incrementado precisamente porque están aumentando esos cuerpos cetónicos. Ahora, esta cosa que está aumentando se le conoce también como brecha aniónica. Y también no solamente estará representado por esto, sino que puede estar representado por ácido cítrico, ácido láctico, por el rompimiento de las membranas celulares, por albúmina, etc. Entonces, existen fórmulas para poder calcular esta parte que usualmente no se mide porque es muy pequeña. Y pues en cetoacidosis diabética podemos ocupar dos fórmulas. La primera, esta es la más conocida, que será la fórmula de sodio más potasio menos el producto de la suma de lo que será el cloro más el bicarbonato. Y la segunda fórmula, que será lo que se tenga de sodio, en el laboratorio se le va a restar la sumatoria de lo que es el cloro y el bicarbonato. Para cada una de estas fórmulas hay valores. En el libro, la primera fórmula manejaba de 14 a 16 como aspectos normales del anion gap, y el anion gap para la segunda fórmula, sin tomar en cuenta el potasio, estaba en 12 más menos 4. Entonces, bueno, aquí yo puse lo que sería el caso que se había quedado de tarea, y pues en el caso clínico nos reportaba como tal el sodio en 138 mil equivalentes, el cloro en 110 y el bicarbonato en 8.5. Si ocupamos la, la, la segunda fórmula, tenemos, bueno, tendríamos que hacer aquí la sustitución. Entonces, de sodio, pues nos reportaba 138. Entonces, este es ese sodio. Aquí están los 138 y nos dice este sodio le vamos a restar lo que nos dé la sumatoria del cloro, que aquí sería 110, que sería este de aquí, y la sumatoria del bicarbonato, que sería 8.5. Entonces, cuando hacemos esta operación, pues primero se resuelve el paréntesis, sería 18.5, 138 menos 18.5, el anion gap aquí con esta fórmula sería de 19.5. Y con la primera fórmula, que sería sodio más
Ahorita lo he estado explicando bastante bien, está muy digerible. Este es un tema bastante complicado, sobre todo por la fisiopatología. Es muy padre la cetoacidosis, bueno, padre en cuanto a lo de la fisiopatología, porque pues obviamente la patología es lamentablemente algo con mucha mortalidad entre los pacientes, pero involucra muchos mecanismos fisiopatológicos para que nos dé todas esas manifestaciones. Puedes continuar. Sí, doctor. Bueno, igual si en alguna parte no entienden, pues pueden decir y me regreso. Bueno, entonces, ¿qué pasa si aplicamos, bueno, la primera fórmula? Entonces tenemos lo que yo tenga de sodio, que eran 138, le voy a sumar lo que me reportaban de potasio. De potasio el caso me reportaba 3.51. Y a eso, a ese producto, le voy a restar lo que tenga yo de, de cloro, que eran 110, y le iba a sumar lo que yo tuviera de bicarbonato, que tenía 8.5. Entonces, pues primero se resuelve en paréntesis. Esta operación nos da 141.51 y esta operación nos da 18.5. Entonces, bajamos el signo aquí y ahora solamente se resta a 141.51, 118.5 y nos da 23.01. Entonces, nosotros habíamos dicho para la primera, lo normal que se tenía que tener era entre 14 y 16. Entonces tenemos un incremento de 23.01. Y en la otra fórmula habíamos dicho lo normal era entre 12 más menos 4. Y tenemos 19.5. Entonces, bueno, en cualquiera de las dos, pues estamos viendo un incremento del anión GAP. ¿Hasta aquí quedó alguna duda? Si se dan cuenta, la segunda fórmula dice 12 más menos 4, es decir, que va de 8 a 16 los valores normales, que va muy similar a lo de arriba, que es de 14 a 16. Y depende de la literatura que ustedes lean, porque algunos les marca desde 3 hasta 11 y otros de 6 a 12. En promedio marcan esa, de 6 a 12, el promedio del anion gap. Sin embargo, más de 16, pues ya lo consideramos que es, está alto ese anion gap. Y aquí, generalmente, la cetoacidosis, un anion gap mayor de 20 y menor de 35, pues nos confirma que estamos en una cetoacidosis diabética. Ya por arriba de un anion gap de 35 es una acidosis láctica, donde hay más involucro de un metabolismo anaerobio. ¿Ok? Puedes continuar. Sí. Bueno, doctor, bueno, aquí yo vi una parte que decía que se tenía que corregir el anion gap por la albúmina, pero no le entendí. Lo que pasa es que, como en todo, la albúmina es un acarreador y sí afecta el anion gap, pero en este caso, aunque esté con hipoalbuminemia, pues de todos modos va a salir elevado. Te corrige muy poquito, no es realmente tan disparatado como en la hipocalcemia, donde sí lo tienes que corregir porque sí varía mucho. En este es poco, no es mucho. Generalmente no lo corregimos. Ok. Uh-huh. Bueno. Entonces, ahora pasemos a las compensaciones hidroelectrolíticas que ocurrían. Bueno, en el caso del potasio, en la cetoacidosis diabética, pues hay una depresión como tal del potasio corporal total, especialmente pues de lo que sería en la parte del compartimiento intracelular. Tenemos esta explicación desde varios mecanismos. En el primero podemos ver que los valores del potasio, dependiendo del momento en el que se mida en el paciente, pueden encontrarse altos, normales o bajos. Hablamos de una hipercalemia arriba de 5.5 mil equivalentes. Un valor normal de 3.5 a 5.5 y la hipocalemia menor a 3.5. Entonces, en la mayoría de los pacientes que yo encontré en la literatura que consulté, decía que iba a existir una hipercalemia. Y eso se explicaba desde dos mecanismos. El primero
es que el paciente pues está pasando por un proceso de acidosis metabólica. Aparte de todo lo del incremento del anión gap y esto que ya habíamos visto, pues teníamos aumento del ácido hidroxibetabutírico, ¿no? Del acetoacetato. Entonces, tenemos un estado de acidosis, lo importante. Entonces, el cuerpo lo que va a intentar hacer es compensar el potasio. ¿Por qué? Porque, bueno, pues lo va a sacar como tal al compartimiento extracelular. Y pues, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a introducir hidrógenos o estos cuerpos ácidos para intentar reducir la acidez en sangre, porque pues aquí están los estados de los cuerpos cetónicos. Entonces, bueno, esto se explica desde, si nosotros tenemos que, para hacer esos intercambiadores en el potencial de membrana, teníamos a la bomba de sodio-potasio ATPasa, pues aquí no estamos teniendo ATP, entonces pues está cancelando como tal mi bomba de sodio-potasio. Y todo el potasio que está en el medio extracelular queriendo entrar aquí, pues no está pudiendo entrar. Por lo tanto, se empieza a acumular y se va hacia lo que es la parte de la sangre, ¿no? A los vasos sanguíneos. Por eso tenemos una hipercalemia. Y como tal, por esta situación, pues empieza, si aquí decíamos que también había glucosa, pues teníamos un aumento de la osmolaridad. Y si tenemos un aumento de la osmolaridad en sangre, todo esto pasa por gradiente de concentración. Entonces, el potasio se acumula en sangre y eso nos da como tal explicación de lo que es la hipercalemia. Entonces, aparte de esta situación, habíamos dicho también que... Un momento, yo creo que te confundiste un poco. La manifestación del potasio, perdón, que se presenta en la cetoacidosis diabética más frecuente es la hipocalemia, y esto es en dos fases. Una, antes del tratamiento, porque por los vómitos, la deshidratación y sobre todo por el aumento de la aldosterona va a haber una depleción de potasio, va a haber hipocalemia, que se va a exacerbar posteriormente cuando tú inicias tratamiento con insulina. ¿Por qué? Porque la insulina va a meter el potasio hacia la célula y esto va a ocasionar que todavía se depleten más las cifras de potasio a nivel de plasma. Por eso es que tú pones ahí arriba, nunca iniciar tratamiento con insulina sin conocer los valores de potasio. De hecho, nosotros tenemos que hacer una suplementación con potasio, tanto de cloruro de potasio con fosfato de potasio, porque también se ve disminuir los niveles de fosfato. Por lo tanto, de tu requerimiento basal que le vas a poner de potasio, va a ser la mitad en fosfato y la mitad en cloruro. Y aquí es muy importante conocer esto porque entre las manifestaciones de la hipocalemia precisamente son las que tú estás marcando, las arritmias, el paro cardíaco y sobre todo cuando comienzan o son leves, pues los calambres musculares, ¿ok? Así, es que lo que, bueno, iba a explicar ahorita es que la clínica, bueno, es que el libro decía que había un evento paradójico, porque en la parte corporal total pues se iba a expresar así, se acumulaba aquí, pero secundariamente en la parte clínica, precisamente era esta parte de la hipocalemia, y eso era precisamente por la pérdida como tal, de líquido que estaba teniendo. Así es. Sí, lo que más nosotros observamos y con lo que te llegan los pacientes muchas veces es con la clínica de hipocalemia. Por eso a todo paciente que una vez que ya se le detectó o se le diagnosticó como cetoacidosis, lo que tenemos que hacer es determinar los niveles de potasio en sangre y tomarle un electrocardiograma de 12 derivaciones para ver que no tenga manifestaciones clínicas y si no, aparte hacerle una corrección en agudo de este electrolito. Uh-huh. Entonces, como iba a existir esa diuresis, pues en la orina se iban a tener pérdidas entre esa hipocalemia precisamente clínica, iba a tener la pérdida entre 300 y 600 mil equivalentes. Y bueno, eso es lo que les comentaba el doctor, que como tal, que como tal
se iban a ver alteraciones como tal en el electrocardiograma. Entonces, bueno, yo encontré, doctor, que bueno, en el electrocardiograma se podía ver una inversión como tal de lo que sería la onda T. Normalmente la onda T, bueno, no sé si inversión se refería hacia el lado en el que se iba, porque, bueno, la onda, no sé si se vería hacia derecha, izquierda o hacia abajo, pero bueno, manejaba que era una inversión como tal de la onda T en el electrocardiograma. Ajá, lo que pasa es de que tu onda T siempre va a ser positiva, siempre la vas a tener, haz de cuenta que esta es tu onda T. Cuando hay un aplanamiento, cuando hay hipercalemia, haz de cuenta que tú agarras esa onda T y la jalas, y se va haciendo más picuda y se va haciendo más simétrica, porque generalmente está asimétrica. Por lo tanto, cuando hay hipocalemia, haz de cuenta que esa misma punta o esa misma positividad la vas achatando. Entonces, ¿qué hace tu onda T? Se va aplanando, se va alargando, y por lo tanto tu segmento ST también se va alargando. Es muy fácil, nada más acuérdense de hipercalemia, la jala. Entonces crece, se hace puntiaguda, se hace simétrica, y cuando hay hipocalemia, hagan de cuenta como que alguien le estaba aplastando con el dedo y se va haciendo amplia, se va haciendo plana y se van alargando los segmentos, ¿ok? Entonces se vería algo así, la hiper. La hiper, ajá, puntiaguda y simétrica, así es. Okay. Y la otra sería planita, ajá. Así es. Bueno. Bueno, ese es en cuanto a la onda T. También decía que en cuanto a la onda U, que es esta de aquí, iba a tener una elevación en hipocalemia. De hecho, la onda U no está presente muchas veces en el electrocardiograma normal, pero como tú la vas aplanando, te digo que es como si te lo imaginaras, entonces el otro se va ampliando y se va formando la onda U. Eso es característico de la hipocalemia. Y entre más sea profunda la hipocalemia, más van a ser las manifestaciones. Ok. Gracias, Doc. Y bueno, en cuanto al sodio, en sodio también, bueno, había visto que habían alteraciones. También decía que, bueno, secundaria a esta pérdida de potasio, pues el sodio también empezaba a salir de esta parte intracelular, y pues empezaban a existir diluciones por el agua también que se estaba perdiendo. Entonces, bueno, generalmente pues iba a existir esta parte de la hiponatremia en sangre. Nosotros íbamos, bueno, como valores, tenemos una hipernatremia cuando tenemos el sodio arriba de 145 mil equivalentes. Lo normal es que haya de 135 a 145, y una hiponatremia cuando tengamos valores inferiores a 135. Entonces, bueno, no sé si esté viendo otra vez, pero la clínica, bueno, yo encontré en el libro que normalmente iba a existir esta parte de la hiponatremia, precisamente por el aumento de molaridad y la dilución. Sí, así es. Y de hecho, también hay una fórmula para hacer el sodio corregido, que de esta manera nosotros vamos a ver si realmente es una hiponatremia dilucional o es una hiponatremia franca, y en este caso sí ya tendríamos que, ¿cómo se llama? Que hacer una corrección, dependiendo de lo que nos salga. Bueno, el libro que usted me pasó también decía que podía existir hipernatremia, y según la justificación que daba ahí, es que era porque como se estaba perdiendo tanto líquido, pues ya no se tenía con qué diluir el sodio, entonces aumentaba la concentración de sodio. Es que aquí depende de en qué estado fisiopatológico lo encuentres. Cuando ya hay una deshidratación severa y aparte hay una glucosa más elevada de los 200, ahora hay una concentración de todos estos electrolitos, pero es por hemoconcentración. Entonces aquí también tienes que hacer la corrección, y de hecho para eso sí hay una fórmula, y la fórmula está en el libro, que generalmente tú tienes que ver tu concentración de glucosa
por 2, y en esto le vas a sumar aparte al sodio que estás teniendo. Si no mal recuerdo, son 100 miligramos cada vez que aumenta la glucosa, que te va a aumentar como 1.5 de miliequivalentes de sodio. Entonces ahí también tienes que ver cuando es una hipernatremia secundaria a la hiperglucemia que estás presentando, porque generalmente estos pacientes te pueden hacer glucosas de 400, de 500. Es un estado en el cual ya por diuresis te está deshidratando, y aparte por los vómitos, y dependiendo del tiempo que esté de evolución, van a llegar en un estado de choque. En ese caso sí hay un sodio muy elevado, y tú también lo tienes que corregir. Es que te digo que aquí sí es muy complejo, precisamente por el estado en el que tú lo encuentres. Generalmente te van a llegar esos pacientes ya descompensados, ya deshidratados y en estado de choque. Es muy raro que los llegues a encontrar en un estadio temprano. Entonces casi siempre te van a llegar con hipocalemia e hipernatremia. ¿Ok? Ok. Entonces se podría decir que en un estado inicial. Ajá, lo que pasa es de que generalmente pues aquí depende de en qué etapa los agarras, pero lo más frecuente que tú llegues a encontrar en tu paciente en urgencias va a ser eso, tu paciente deshidratado con hipocalemia e hipernatremia, pero se debe precisamente a la hemoconcentración. Nada más acuérdate, es muy fácil, si el espacio extracelular ya está depletado porque estás teniendo muchas pérdidas, pues ¿qué es lo que pasa? Pues todo se hemoconcentra, y al hemoconcentrarse, pues evidentemente van a aumentar todos tus valores de electrolitos. Sin embargo, eso no aplica con la hipocalemia, porque te digo, ya estuviste teniendo pérdidas, pero esas fueron por los vómitos, por el hiperaldosteronismo, y sobre todo se exacerba por el uso de la insulina, cuando tú deberías de pensar que a lo mejor se incrementó, ¿no? Porque se está concentrando, pero realmente en ese caso se depletan por otros mecanismos fisiopatológicos. Por eso es importante ir analizando cada una de las situaciones que se presentan para no tener este tipo de confusiones. Ok. Entonces lo resumimos que en estados iniciales es hiponatremia, y ya grave, que es el más frecuente, es la hipernatremia. Y lo más frecuente es que vas a encontrar es la hipernatremia y la hipocalemia en tu paciente con cetoacidosis. Así es. Ok, gracias. Y bueno, Sí. como ya había comentado el doctor, pues hay fórmulas para hacer esa corrección del sodio. Ah, mira, ese es el cuadrito. Ajá. Ajá. Entonces, pues también encontré varias fórmulas, pero bueno, es importante tomar el sodio de laboratorio inicial para hacer ese cálculo de como tal lo que sería el sodio corregido. Esto es importante porque la concentración de sodio de los líquidos, bueno, hacer el cálculo de la concentración del sodio para los líquidos de mantenimiento, lo que nosotros denominaremos plan de hidratación parenteral. Y esto, bueno, será importante para antes de que se le empiecen a corregir la hidratación al paciente. Entonces, bueno, yo encontré igual varias fórmulas, la que decía el doctor, que es al sodio sérico más 2 por lo que sea la glucosa plasmática menos 100 entre 100. Entonces, bueno, en el ejemplo que nosotros teníamos, bueno, aquí puse un ejemplo en el cual el paciente llega con 490 de glucosa, y el sodio del laboratorio se reporta en 128 miliequivalentes, por así decirlo. Entonces, pues empieza a hacer la sustitución. El sodio sérico, aquí está, son 128 más 2. Y bueno, lo que nos dé la operación de 490 menos 100, en este caso nos dio 390. Cuando se divide en 390 entre 100 da 3.9. Y posteriormente, pues aquí hay un paréntesis, entonces se debe de multiplicar 3.9 por 2, nos da 7.8, y eso se lo sumamos a el sodio, entonces sería 135.8, que si lo redondeamos, pues nos daría 136,000 equivalentes aproximadamente. La otra fórmula, bueno, yo encontré en otras literaturas que una forma más rápida quizá sea que por cada 100 miligramos de glucosa se le sumaba
aproximadamente 1.6 miel equivalentes al sodio que teníamos. Entonces, si teníamos 490, redondeándolo quizá a 500, por así decirlo, dice que por cada 100 miligramos de glucosa le íbamos a sumar 1.6. Entonces, si esto lo dividimos entre 5, ¿sí? Tendríamos pues 100, 100, 100, aquí 100 y 100, ¿no? Ahí estamos repartiendo. Entonces, por cada uno de estos vamos a sumar 1.6. Entonces, sería lo mismo que multiplicar 5 por 1.6. ¿Sí? Y esto nos daba 8 miel equivalentes. Entonces, estos 8 ya nada más se los sumamos a lo que teníamos normal, lo que nos habían reportado. Entonces, serían 128 más 8 y nos daba igual 136 miel equivalentes, muy similar al que teníamos por aquí. Entonces, bueno, son formas de calcular el sodio corregido. ¿Sí se entendió esta segunda? Sí, Manuel. Sí, Emma. Sí, solo que, bueno, un poquito me confundí porque, o sea, yo lo entiendo que por cada 100 miligramos por encima de 100, entonces si tiene 490 solo se contarían 4, ¿no? ¿O estoy mal? Bueno, es que yo también tenía esa duda, pero bueno, por lo que había visto en... No, pero sí es como te dice tu compañera, después de 100, porque tienes que tener un basal, porque si no sería 0 tu glucosa plasmática. Es por cada 100 después de 100, que en este caso si tú tienes 500 sí serían 4. Ah, ok. Bueno, es que, bueno, yo en el video que había visto lo redondeaban a 500, porque decía que se aproximaba, pero bueno, no sé si esa parte esté así, porque si no, sí cambia. Por eso lo ideal sería que tú utilices tu fórmula para que evites precisamente esos sesgos entre que cada quien lo interpreta como pudiera ser. Pero si somos estrictos, ahí te dice, por cada 100 miligramos de glucosa por encima de 500, se le suma. Ajá. Sí, pues ahora sí que, pues idealmente pueden usar esta, y pues si no hay otras formas, pero pues ya dependerá también de ustedes, pero pues sí, lo más recomendado es que sí use esto. Y en cuanto a la osmolaridad, pues esa también se puede medir. También existen fórmulas para medir la osmolaridad. Entonces, bueno, yo encontré que en cetoacidosis la osmolaridad estaría entre 300 y 350 milimoles por kilogramo. Igual este es el ejemplo que se había quedado en la tarea. Entonces, pues nos daba la fórmula de 2 por el sodio más la glucosa entre 18. Entonces, bueno, en el ejemplo de tarea, pues teníamos el sodio en 138. Entonces, aquí está, el sodio estaba en 138. Entonces, bueno, pues haciendo la sustitución, aquí quedaría el 2 por el 138 más lo que teníamos como tal de la división de lo que sería la glucosa entre, bueno, la constante, ¿no? En este caso, pues quedó en 15.66 el producto de aquí. Y ya cuando multiplicamos el 2 por lo que era 153, pues nos daba aproximadamente 307.33. Y hay otra fórmula que yo encontré en otras literaturas donde se toma en cuenta lo que sería el BUN. En el caso de clínico, pues también nos habían reportado lo que era el BUN. Y la fórmula es 2 por lo que sea de sodio más potasio más la glucosa más el BUN entre 2.8. Entonces, bueno, ya haciendo como tal las operaciones nos daba 3.9 y bueno, también es como bastante
similar a lo que nos daba el primer resultado. Y bueno, como tenemos aquí en cetoacidosis diabética, la osmolaridad está entre 300 y 350, entonces son valores bastante aproximados. En este caso utilizas estos dos porque muchas veces los laboratorios no te procesan todos los complementarios, entonces generalmente nada más pides la glucosa y los electrolitos y tal vez se les pasó y no te reportaron el BUN o la creatinina, que esa es la otra, que puedes utilizar urea en lugar de BUN y ahí cambia la constante. En este ¿Soy yo? Ya no se escucha el... No sé hasta dónde me escucharon. Que a veces no lo reporta el laboratorio. Ok. Entonces por eso es de que nosotros tenemos que utilizar de fórmula rápida. Y lo ideal es sacar la osmolaridad real, que es la que involucra el BUN. Aquí el 18, o dividimos entre 18 la glucosa, porque la glucosa, acuérdense que nos las están reportando en miligramos sobre decilitro. Entonces, para el peso molecular, lo dividimos entre 18 para que nos salgan precisamente en milimoles, y que es como lo vamos a estar expresando, ¿ok? Por eso es la fórmula. Y en este caso, pues estamos viendo que sí están en valores muy cercanos, realmente difiere muy poquito. Por lo tanto, pues sí, es un valor esperado para una cetoacidosis. Valores más altos por 350 es lo que les decía yo de un estado hiperosmolar no cetósico. Okay. Para todos los pacientes que lleguen, tienen que hacerlas estas dos determinaciones, osmolaridad y el anión GAP, que precisamente si ustedes van viendo con lo del caso clínico, pues se corrobora que realmente es una cetoacidosis diabética, tanto por criterios, los tres que establecemos de glucosa, bicarbonato y la presencia de cetonas, y ahorita con la osmolaridad y el anión GAP, ¿ok? Sí. Continuamos. Bueno, entonces, si resumimos todo lo que ya vimos de la fisiopatología, pues podemos ver que en el paciente pues existe una deshidratación, ¿sí? Vemos que hay incremento de la osmolaridad sérica, hay una diuresis osmótica, hay vómitos, hay la hiponatremia, podemos ver todos los mecanismos compensatorios del equilibrio ácido-base, podemos ver la presencia de los cuerpos cetónicos en sangre, en orina, ¿no? Entonces, bueno, como habíamos visto, es un mecanismo fisiopatológico de acidosis metabólica con incremento de anión GAP, donde tenemos, bueno, alteraciones del equilibrio ácido-base y pues presencia de cuerpos cetónicos. Ahora, la severidad de la cetoacidosis diabética se clasificará de acuerdo al nivel del pH y del bicarbonato. Se dice que una cetoacidosis leve es mayor o igual, menor de 7.3 y de 15 de bicarbonato. La moderada será aquella que es menor de 7.2 y 10 de bicarbonato, y la severa menor de 7.1 y 5 milimoles sobre el litro de lo que sería el bicarbonato. Esto es bueno, yo vi que es en lo que son los pacientes pediátricos, y ya en el adulto, bueno, se toman en cuenta la osmolaridad, el anión, el estado mental, es más común. En cuanto al cuadro clínico, pues puede ser variable, igual, dependiendo de el grado en el cual esté llegando el paciente a urgencias. Pero bueno, lo característico pues son la sintomatología de la diabetes, poliuria, polidipsia, puede haber anorexia por la intolerancia a la vía oral. El paciente se puede presentar con fatiga, se puede presentar con pérdida de peso. Aquí ya veíamos los mecanismos compensatorios de la proteólisis, ¿no? Las náuseas, los vómitos, resultados de la diuresis osmótica. El paciente también se puede presentar con dolor abdominal, entonces aquí se debe de hacer el diagnóstico diferencial
del abdomen agudo, porque también, bueno, había visto que podría causar confusión con apendicitis y pancreatitis. Entonces, bueno, ahí se tendrán que pedir pruebas complementarias. El paciente se presenta también con taquicardia e hipotensión, precisamente por esta hipovolemia secundaria a la diuresis osmótica, igual la deshidratación, la piel fría, seca, precisamente también por esta deshidratación, y la respiración de Kussmaul, que es esta que estamos viendo aquí, que es característica porque ¿se acuerdan que habíamos visto que la acetona era volátil y se eliminaba por la respiración? Bueno, pues por eso nos da el cuadro de la respiración de Kussmaul. Alteraciones en la conciencia en los estados graves, que ya habíamos visto cuáles eran, el aliento cetónico, también por esta parte de las cetonas, y en casos de niños que tengan comorbilidad por estrés celular, habíamos visto que uno de los principales pues eran las infecciones, entonces pues podríamos encontrar fiebre en los casos que hayan sido por sepsis. En cuanto a la deshidratación también, pues será importante clasificarla, si es una deshidratación leve, si será una deshidratación leve, la pérdida que puede tener de agua será entre -4 y -6 en niños mayores. En cuanto a la deshidratación moderada, será en los lactantes de 4 a 6% la pérdida y en los niños mayores del 5 al 8%. Y la deshidratación severa será menor a 6 en lactantes y menor a 8 en lo que serán los niños mayores. Y bueno, estas son algunas características clínicas que tienen dependiendo del nivel de deshidratación donde pues podemos observar los llenados capilares, la frecuencia cardíaca, el pulso, la tensión arterial, cómo es la coloración de la piel, si está hidratado o no. El llanto es muy importante porque un paciente deshidratado, pues vamos a ver una ausencia de las lágrimas cuando ya sean deshidrataciones de moderadas a severas. Y las lágrimas ya van a estar ausentes. A comparación de la leve, donde, bueno, todavía podríamos observar algunas lágrimas. Igual el estado neurológico será importante. En las leves será normal, y bueno, ya en los casos más graves, pues ya llegará con letargia el paciente, las hidrataciones de la mucosa, todo eso nos hablará del nivel de deshidratación que tenga el paciente. Entonces, bueno, en cuanto a lo que será el diagnóstico, deberemos de, bueno, hacer la evaluación clínica, lo primero que tenemos que hacer, nuestro ABC, confirmar el diagnóstico y la causa y determinar la causa, como ya vimos, pues puede ser por uso de fármacos, puede ser por pacientes que hayan sido deshidratados, pacientes que hayan sufrido estrés celular, que tengan algún proceso infeccioso. Se deberá de determinar la causa. Se deberán de tomar como tal los signos vitales, que es la frecuencia cardíaca, la respiratoria, las pulsaciones por minuto, la saturación de oxígeno. Se deberá de identificar en la frecuencia respiratoria la respiración de Kussmaul y el aliento a frutas, que sería la litosis cética. Investigar si el paciente, lo mismo del nivel de deshidratación, si ha tenido náuseas, vómito, dolor abdominal, hacer el diagnóstico diferencial de abdomen agudo. No cambia. Bueno, ya habíamos visto la respiración de Kussmaul. Ver si hay acantosis nigricans, que bueno, aquí habíamos visto que era una hiperpigmentación en los pliegues, principalmente esto es por resistencia como tal a lo que es a la insulina, entonces también podría ser un clínico que podríamos identificar, acantosis nigricans. Se debe de pesar a todo paciente pediátrico para, bueno, poder iniciar el tratamiento. Entonces, en el diagnóstico se deberá de pesar al paciente, también se deberá de medirlo, la talla,
calcular como tal lo que es el déficit de líquidos. Y bueno, el libro dice que se debe de hacer el cálculo según el nivel de severidad. Y bueno, para eso, pues como tal ya habíamos visto el cuadro clínico del nivel de la deshidratación. Yo había visto que se tomaban los valores de referencia también, viendo si tiene hidratadas las mucosas, si hay ausencia de lágrimas o no. Pues ahí se daban los porcentajes, que era del -6, que se calculaba la pérdida de líquidos del -6%, el -8%, según la intensidad. Se debe de valorar el estado de conciencia del paciente, para eso se utiliza la escala de Glasgow. Posteriormente, pues debemos de asegurar la vía respiratoria del paciente. Entonces, el libro manejaba que se debe de insertar una sonda nasogástrica en los pacientes inconscientes y se debe de administrar oxígeno suplementario a los pacientes que tengan un trastorno circulatorio grave. Y pues como tal, determinábamos el nivel de el estado de cetoacidosis. Y eso lo determinábamos pues a través de la gasometría y pues veíamos los valores del pH para clasificar también con el bicarbonato en leve, moderado y severo. Entonces, ¿qué podríamos ver en los estudios de laboratorio y gabinete? Los principales pues será medir la glucosa sérica, una glucosa sérica mayor a 200, la gasometría menor a 7.3 y el bicarbonato de menor a 15. La determinación de los cuerpos cetónicos en orina y en sangre. Ya habíamos visto, dónde encontrábamos el beta-hidroxibutirato o el acetoacetato. En el caso del beta-hidroxibutirato, podría estar mayor o igual a 3 milimoles en niños, y en los adultos, bueno, generalmente está mayor o igual a 3.8 milimoles. También se puede hacer la determinación de urea y de creatinina, los electrolitos séricos, medir. Ok, entonces, bueno, se hace la determinación de electrolitos séricos, se debe de calcular el sodio corregido, se determina la osmolaridad sérica por las fórmulas que ya habíamos visto, el electrocardiograma por lo de las ondas T, la onda U, la biometría hemática completa para identificar la causa, si es debido a una infección, cómo está el hematocrito. Con el aumento de la osmolaridad pues nos daba una mayor concentración de hematocrito. En el examen general de orina pues también se podría detectar glucosuria, podremos encontrar cristales en el caso de las infecciones. Debería de hacer, en caso de sospecha de pancreatitis, se debe de hacer la determinación de enzimas pancreáticas y también las enzimas hepáticas. Entonces, pues principalmente de todos estos, pues ver la hiperglucemia, la gasometría y las pruebas de sangre y de orina. Entonces es como lo principal, pero bueno, en sí el libro manejaba todos estos estudios. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No, Manuel. No hay más. No hay más. Entonces, bueno, en cuanto a esta parte del diagnóstico diferencial, pues una de las mayores complicaciones de cetoacidosis diabética que da los mayores índices de mortalidad entre el 57 y 87% de los pacientes es por edema cerebral. Entonces, se puede presentar de 4 a 12 horas después del inicio del cuadro de cetoacidosis, pero a veces se puede desarrollar durante el transcurso del tratamiento cuando no se conoce los niveles iónicos de sodio, de potasio. Principalmente, pues como habíamos visto, pues que salían los iones, tanto sodio, potasio, cuando se hace la parte de, introducir la insulina,
pues se tiene como tal esa bomba de sodio-potasio, entonces toda esta parte de los iones pues entrarían como tal a la célula y arrastrarían toda esa agua que se perdió. Entonces, bueno, eso nos daría la explicación de por qué el edema. Entonces, por eso se debe de hacer los cálculos con las fórmulas del sodio y de los iones. En los lactantes, el edema puede ser del 10%, con secuelas neurológicas del 10 al 26%. Y bueno, también ver si existen otro tipo de complicaciones, otras causas que nos podrían dar también el edema cerebral. Sería la hiperpotasemia, hipoglucemia, complicaciones del sistema nervioso, hematomas, trombosis, sepsis, etcétera. Y bueno, hay criterios también para hacer el diagnóstico por edema cerebral. Hay criterios diagnósticos mayores y hay criterios diagnósticos menores. Se dice que si se presenta cualquier criterio diagnóstico aislado o dos criterios mayores o un criterio mayor asociado a dos criterios menores, podemos hacer el diagnóstico de lo que es edema cerebral. Entonces, estos son los criterios diagnósticos. Si tiene respuesta motora o verbal alterada, si tiene parálisis de los pares craneales, que sería lo motor común, el troclear o el nervio abductor. Si tiene un patrón respiratorio anormal, aquí es que va acompañado de apnea, de shock, de taquipnea. Y bueno, los criterios mayores, disminución o fluctuación del nivel de la conciencia. También aquí había visto que, bueno, que tuviera niveles de Glasgow pues ya en estados críticos, o los criterios menores, si tenía vómito, cefalea, letargia, ¿sí? Etcétera. Y bueno, los objetivos del tratamiento, en síntesis, pues será el primero, restaurar el volumen líquido, disminuir el estado de hiperglucemia que tenga. Esto será a medida de que veamos que se restablece el nivel de líquido, se tiene que hacer la reposición de los iones que se fueron perdiendo. Entonces, lo importante aquí será disminuir la hiperglicemia a medida de que vayamos hidratando también al paciente. Y una vez que esté estable, pues utilizaremos la insulina. Y bueno, una vez que lleguemos a esos puntos, pues empezará a corregir el nivel de la acidosis. Empezaremos a revertir también el nivel de la cetosis, corregir en toda esta parte hidroelectrolítica antes para evitar el edema cerebral. Y bueno, cuando ingrese nuestro paciente, pues será pues mantener la vía aérea con una sonda, suministrar el oxígeno, se le tomará el catéter periférico, se le hará la toma de muestra, se le pasarán antibióticos o analgésicos en el caso que sea necesario, se insertará una sonda Foley urinaria en caso de que sean pacientes inconscientes que no puedan tener una retención adecuada o que pues lleguen inconscientes y se estará manteniendo un monitoreo clínico y bioquímico continuo, y ese monitoreo se tendrá en esta hoja que venía igual ahí en el libro de urgencias de pediatría que subió el doc. Viene también esta hoja donde se debe de poner pues la fecha de identificación al paciente, sus signos vitales, la hora, y pues se empiezan a hacer las mediciones como tal de lo que son los signos vitales. Se ve lo que es el estado de coma, si hay Glasgow. El estado de coma se mide con la escala de Glasgow. Se debe de hacer el registro de los líquidos que tiene. Igual la frecuencia cardíaca, respiratoria, temperatura. Todas estas situaciones pues se van reportando en los electrolitos. Todo esto se va reportando en estas hojas. Y bueno, esas son las fórmulas que ya habíamos visto. Y bueno, en cuanto al esquema que ya les había comentado, pues se da la reposición de líquidos, de iones, fosfato, potasio, bicarbonato, que vamos a ver. En cuanto a la hidratación, pues siempre tenemos que tener 2 accesos venosos periféricos para nuestros pacientes. Y bueno, vamos a empezar a utilizar la fórmula de lo que será el sodio corregido, que ya vimos, para, iniciar el plan de hidratación para el paciente.
Y bueno, con el simple hecho de iniciar la hidratación de los líquidos, pues vamos a hacer que la glucosa disminuya a un ritmo entre 35 y 100 miligramos por mililitro por hora. O sea, al momento que hidratamos al paciente, pues va a empezar, ese solo hecho va a empezar a disminuir la glucosa del paciente. Como esquema general, se utiliza la solución salina al 0.9%, de 10 a 20 mililitros por kilogramo o 300 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal. Y esto será en las primeras 1 o 2 horas y se puede repetir en caso de que sea necesario o que nuestro paciente pues tenga un estado moderado a grave. Se deberá de hacer el cálculo de la cantidad de líquidos que se va a administrar para completar la hidratación en un periodo de 48 horas. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, pues si yo tengo un sodio corregido por cualquiera de las fórmulas que ya vi, que la más importante es la que se utilizaba, la constante de 2 por sodio, si ya vimos esos resultados y el sodio corregido está mayor o igual a 130 miliequivalentes sobre litro, se indica una hidratación con una concentración de sodio de 100 miliequivalentes sobre litro. Si el sodio corregido me dio mayor a 30, pues se indica la hidratación parenteral con una concentración de sodio de 140. Si la concentración de sodio sérico no aumenta por lo menos 1 miliequivalente por cada 100 miligramos sobre decilitro que desciende la glucemia en los controles, se debe de aumentar la concentración de sodio a 140 miliequivalentes. Y cuando la concentración sérica de la glucosa se encuentra entre 250 y 300 miligramos, o si disminuye a más de 100 miligramos, es decir, que ya empiece a disminuir poco a poquito nuestra cantidad de glucosa, vamos a iniciar con la glucosa, vamos a iniciar la reposición de la glucosa gradualmente. Iniciamos con glucosa al 5% para empezar a hacer el equilibrio entre glucosa y bueno, la reposición de líquidos. En síntesis, pues según lo que nos den los valores de sodio, pues empezaremos la reposición de los electrolitos, en este caso de la solución salina, y bueno, cuando ya veamos que empieza a disminuir, pues utilizamos la solución de glucosa. En cuanto a esta glucosa en específico, si la glucosa plasmática es de 200, se debe iniciar la reposición con dextrosa, o que es la glucosa al 5%, y una vez que ya empiece a disminuir y ya tengamos la reposición de los electrolitos medidos por la gasometría, pues solo hasta ese punto podremos iniciar con la insulina. En los casos de moderados, de la cetoacidosis moderada, que serán las glucemias mayores de 250, se debe comenzar administrando la glucosa al 2.5%, y en los casos severos, con una glucosa mayor o igual a 250, preparar la solución al 5%. Ahora, en la reposición de líquidos se da el inicio durante lo que sería la primera hora. ¿Qué se hace en los casos de cetoacidosis moderada? Que ya lo comprobamos, la gravedad por pH y por el bicarbonato. Iniciamos la solución salina al 0.9% a 10 mililitros por kilogramo con un ¿Qué ocurría en la cetoacidosis moderada y severa? Pues igualmente, únicamente pues cambiará en la cantidad. En la moderada, en la cetoacidosis moderada, acuérdense que las clasificaciones de leve, moderada y grave era por los resultados de la gasometría. Entonces, en la moderada, se iba a iniciar la solución salina al 0.9% a 10 mililitros sobre kilogramo con la bomba de infusión en 1 hora por vía endovenosa. Y en el caso de la cetoacidosis severa, igual la solución salida de 0.9, solamente que aquí en lugar de 10 es a 20 mililitros por kilogramo con bomba igual en 1 hora.
En cuanto, esto iba a ser en la primera hora. Ahora, los líquidos de mantenimiento para las primeras 24 horas, en la moderada, bueno, ¿cómo se llama? En la cetoacidosis, moderada, que tuviera una intolerancia a la vía oral igual, o una cetoacidosis leve con intolerancia a la vía oral, se iban a dar la cantidad de 300 mililitros por metro cuadrado. Y para eso, pues hay una fórmula también para hacer los cálculos por superficie corporal. Pero bueno, yo encontré en un artículo esta tabla que más o menos hace como esas estimaciones según el peso del niño. Por eso era importante que se pesara. Entonces, de 1 a 5 kilos, pues, se utiliza esta fórmula, que es 0.05 por el kilogramo más 0.05. Igual va subiendo, si es de 6 a 10 kilos, 0.04 por el kilogramo, lo que pesa el niño, más el 0.10. Y bueno, eso es por la cantidad de superficie corporal. Y en la cetoacidosis severa, eran 350 mililitros por metro cuadrado al día, con un máximo de 6,000 mililitros al día. Nosotros íbamos a sospechar de edema cerebral cuando el sodio en plasma no aumentaba durante el tratamiento. Entonces, pues aquí podemos auxiliarnos por algún estudio de imagen, una tomografía contrastada, en los cuales pues podemos ver y clasificar el tipo de edema cerebral. Y bueno, esto es en cuanto a la parte de los líquidos. Junto a los líquidos también se debe de hacer la reposición de los iones, como lo es el potasio, el sodio. Iniciemos con lo del potasio. Como decía el doctor, lo más común es que se encuentre hipocalemia. Entonces, si la hipocalemia es menor a 2.5 milequivalentes sobre litro, se debe de realizar la corrección de potasio por vía intravenosa y se debe de controlar en 1 hora con, midiendo esta cantidad, pues a través de los estudios de laboratorio. Bueno, lo que yo había leído es que cada hora se hacen estas mediciones y pues dependiendo de esas mediciones, pues es la cantidad de sodio que se va a estar, de sodio y potasio y demás milequivalentes que, se tienen que estar reponiendo. En casos de que el paciente tenga una hipocalemia severa, se debe de posponer la administración de la insulina hasta que los niveles pues entran en los rangos normales. En los casos de que el paciente tenga una normocalemia, que habíamos visto que los valores normales eran de 3.5 a 6 milequivalentes, pues no colocamos como tal el potasio en la solución. Y en el caso de la hipercalemia, que era cuando teníamos el potasio mayor a 6 milequivalentes, se debe diferir la administración de potasio hasta que, podamos ver cómo se encuentra también en los exámenes por las pruebas de excreción, en el examen general de orina, y hay unas guías específicas que pues manejan el procedimiento para como tal la hipercalemia. Se dice que el potasio, cuando es menor a 4 milequivalentes, se añaden 30 milequivalentes por litro en la solución de los líquidos. O sea, se combina la solución salina con la parte del potasio. Se puede administrar en cloruro de potasio más 30 milequivalentes de, ¿cómo se llamaba esta cosa? Es fosfato de potasio. Y si su concentración, la concentración del potasio también iba a hacer que empezara a disminuir como tal ese grado de acidosis que tenía el paciente. Entonces, en síntesis, pues en cuanto nosotros empezamos a hidratar al paciente, pues poco a poco empieza a disminuir la glucosa. Iniciamos con la dextrosa al 5% en los casos leves. Vemos el sodio corregido, estamos haciendo como estos análisis cada hora y pues se van haciendo las restituciones de los iones
conforme pues vaya requiriéndolo el paciente. Ok. También pues el fosfato también es importante que se esté evaluando. Lo normal es que tenga entre 2.5 a 4.5 miligramos sobre decilitro. Las indicaciones serán cuando se va a hacer la corrección del fosfato si el valor es menor a 2 miligramos sobre decilitro o si su concentración cae a menos del 50% del valor del ingreso del paciente. Principalmente uno clínicamente se puede dar cuenta de la disminución de lo que es el fosfato cuando los síntomas nos los dan la atonía, es decir, la debilidad muscular. Y bueno, en esos casos pues se debe de infundir igual junto con la solución salina. En los casos graves se puede causar una hipofosfatemia, donde los síntomas también serán a nivel neurológico. Puede darnos síntomas de encefalopatía, alteraciones en la contractilidad del corazón. Esto lo podemos también corroborar a través de las ondas T, la onda U, que ya vimos en el electrocardiograma. Y bueno, también es importante recordar que la administración del fosfato pues, nos puede inducir a una hipocalcemia. Entonces, pues es importante que siempre se esté monitorizando. Por eso era la hojita esa donde pues, se veía cada hora cómo iba evolucionando el paciente. Y bueno, esa es una tablita que aquí les dejé para que pues, se vean como tal las dosis que se deben de administrar. En el caso de los de la reposición de bicarbonato, esta solamente se utiliza para casos graves y bueno, se restringe únicamente cuando ya tenemos pues como tal el edema cerebral o cuando tenemos la hipopotasemia severa o cuando tenemos acidosis a nivel del sistema nervioso. También cuando el pH disminuye demasiado, es decir, menor o igual a 6, o cuando ya el paciente pues está presentando alteraciones cardíacas, ya hay una insuficiencia cardíaca, hay una hiperpotasemia grave. Para esos casos pues se reserva el bicarbonato y la dosis es de 1 a 2 milimoles por kilogramo de peso en 60 minutos y se debe de continuar con la monitorización del equilibrio del ácido base a través de la gasometría cada hora. Y bueno, los valores del bicarbonato pues también variarán dependiendo de la edad. En los recién nacidos, en los lactantes, en los jóvenes de 2 a 18 años será de 22 a 24, los recién nacidos, los prematuros serán entre 16 y 18. Entonces, bueno, pues saber los valores de referencia y pues la dosis que se utiliza en casos extremos, el bicarbonato. Y como tal, el tratamiento con insulina. Bueno, esta es como la parte pues última del tratamiento. Ya cuando tenemos la estabilidad del paciente, empezamos a disminuir la glucosa, la acidez. Ya hicimos el equilibrio también con la solución glucosada de dextrosa. Cuando ya repusimos los iones sodio, potasio, fosfato, pues iniciamos el tratamiento de la insulina. Esto debe de ser siempre una vez que se corrigieron los iones, pues principalmente por el riesgo de edema cerebral. La dosis es generalmente de 0.1 unidades por kilogramo por hora hasta que se resuelva como tal la cetoacidosis. Se dice que para obtener una disminución eficaz y gradual de la glucosa, esta debe de ir disminuyendo a una velocidad de 75 a 100 miligramos por 100 mililitros en una hora. Entonces, debe de ir bajando poco a poco la glucosa y por eso si baja demasiado, pues le podemos generar una hipoglucemia al paciente. Entonces, por eso se tiene que hacer como ese equilibrio con la dextrosa en la solución salina inicialmente. En los requerimientos diarios de insulina también va por grupos de edad. Los lactantes, preescolares y escolares es 0.5 unidades por kilogramo al día. Los
prepúberes de 0,75 a 1 unidad por kilogramo al día y los púberes de 1 a 1,2 unidades por kilogramo al día. Entonces, por eso es importante conocer en la ficha de identificación de la historia clínica la edad, el peso y la talla. Ahora bien, en el caso de, ya que iniciemos como tal el tratamiento con la insulina, se debe de iniciar con insulina regular o también, creo que decía que era insulina cristalina. El esquema general que maneja la guía es 0,1 unidades de 1 a 2 horas después de la restitución de los líquidos y no se debe de suspender hasta que tengamos los criterios empecemos a alcanzar los criterios de resolución, que estos serían el pH mayor a 7,3 y el bicarbonato mayor a 15. También nos dicen que las vías de administración a veces pues no se puede como tal obtener la vía intravenosa, entonces se puede considerar la vía subcutánea intramuscular, siempre y cuando el paciente no tenga algún trastorno circulatorio. Reservando, también había visto que había una intraósea, como en los casos más severos, donde no se pudiera acceder por cualquiera de estos medios. En cuanto a la dosis, pues esta cambiará si es subcutánea. La dosis será de 0,3 unidades por kilogramo de insulina rápida, o también se pueden utilizar los análogos de la insulina. Serían de 0,1 unidades cada hora. Es decir, primero, en el caso de que la iniciemos por vía subcutánea, inicialmente será 0,3 por unidad de kilogramo y, bueno, cada hora después será de 0,1 a 0,15 unidades cada 2 horas. En la vía intraósea, como les había comentado, es en caso de que no podamos usar cualquiera de esos accesos o cuando el paciente pues ya esté como muy complicado, con un pH menor a 6 y pues ya pues tenga características como de un shock hipovolémico, pues podemos usar esa vía. Y bueno, en el libro también viene este algoritmo de cómo se debe de hacer la hidratación inicial, como ya lo habíamos visto, los líquidos de mantenimiento, también vienen igual ahí unas fórmulas, y también están las fórmulas para el cálculo de cómo se debe de hacer la infusión de insulina. Y aquí nos dice, el método 1 consiste en multiplicar el peso del paciente por 0,1 por 6, y esto nos dará las unidades de insulina que se requieren en las siguientes 6 horas. Por eso nos daba esta constante, que era la que teníamos aquí. Y como tal, aquí me faltó uno, pero no sé por qué no se ve. Bueno, la siguiente, una vez que ya pasamos como tal es que no sé por qué no se ve cuando la hago grande. Pero bueno, ¿qué pasa una vez que ya inicié con mi tratamiento de insulina? Pues debemos de inducir como tal la vía oral en el paciente y pues debemos de hacer la transición a lo que es la insulina subcutánea. Me parece que aquí se ve mejor. A ver. Ok. Entonces, se debe de iniciar la vía oral cuando pues ya exista la mejoría clínica en el paciente, es decir, que el paciente pues ya manifieste deseos de comer, que el paciente veamos ya más permeables las mucosas, se evalúan en los niños pequeños, en el caso de que lloren, pues que ya empiecen a lagrimear, y también que pues nosotros corroboremos la mejoría a través de la gasometría, es decir, que pues nuestros criterios de resolución, que es el bicarbonato, el pH, y están en valores normales, que sería menor o igual a mayor de lo que sería de 15, mayor a 7,3 en el pH, y la glucosa pues ya nos esté reportando valores que no estén más de 200. En esos casos pues ya podemos empezar a reducir la cantidad de líquidos que se están pasando por los accesos periféricos, y pues como tal empezaremos gradualmente a pasar al paciente a la insulina subcutánea.
Esto será a la hora de los alimentos. Y posteriormente suspenderemos la infusión de insulina de 1 a 2 horas después de la aplicación de esta dosis subcutánea de insulina rápida, de 15 a 60 minutos cuando se estén utilizando análogos de la insulina. Entonces, bueno, se debe de controlar con el monitoreo hasta que ya se dé la resolución. Y este es el algoritmo que pues viene en el libro. Entonces, si lo resumimos todo lo que hemos visto, pues tenemos al paciente con el cuadro clínico, identificamos los signos y síntomas, tomamos los análisis bioquímicos correspondientes, tenemos nuestro diagnóstico, iniciamos el tratamiento a la primera hora y a la hora la reposición de los líquidos, se da el cálculo del sodio, del potasio, se hace la restitución hídrica y ya que lo hicimos, pues iniciamos con nuestra insulina. El tratamiento general es de 0.1, como les había comentado, y pues empieza a monitorizar la glucosa. Si hace falta, si mi paciente se está hipoglucemiando, pues, pues añado un poco más de dextrosa a la solución de líquidos. Y así se va haciendo como tal el monitoreo, se sigue anotando, y pues ya obtengo mis criterios de resolución, mi pH, mi bicarbonato, y pues bueno, ya como tal continúo con la administración de la vía oral, con los alimentos, la insulina subcutánea, hasta que se resolvió como tal el cuadro de la cetoacidosis. Y pues eso sería todo por parte de cetoacidosis diabética. ¿Dudas o alguna pregunta? ¿Algo? Este tema en cuanto a tratamiento es bastante complejo porque primero tenemos que identificar y corregir el estado de deshidratación, que es lo primordial en el abordaje de la cetoacidosis. Por eso es de que nosotros, si encontramos datos de deshidratación que nos esté generando un estado de choque, aquí lo importante es corregir con las cargas. Acuérdense que no se debe de pasar más de 3 cargas por lo menos en 1 hora. De acuerdo a las guías ya está establecido que en la primera hora deberíamos de por lo menos estar corrigiendo este déficit de deshidratación con una carga de 10 a 20 mililitros por kilo de hora y después ya iniciar nuestro tratamiento con insulina. La insulina la debemos ya de estar haciendo la infusión una vez que se haya pasado por lo menos la primer carga. Esto para evitar problemas metabólicos. Una vez identificado todos que cumple con los criterios, tenemos que tomar, les digo que el electrocardiograma, ver si hay alteraciones en cuanto a potasio y suplementar a las soluciones con potasio. Les digo, el 50% de los requerimientos va a ser con cloruro de potasio y el otro 50% va a ser con fosfato de potasio. Aquí tenemos que tomar nuestra gasometría y tenemos que iniciar nuestra bomba de infusión a 0.01 mililitros por kilo por hora. Por eso la fórmula que les ponía su compañero era hacer el cálculo 0.1 por el peso y luego multiplicarlo por 6. ¿Por qué? Porque es por hora, pero nosotros vamos a estar preparando nuestra infusión de insulina cada 6 horas. ¿Por qué? Porque es el tiempo de vida media. Por lo tanto, todo lo que nos salga lo vamos a calcular para 6 horas y se va a estar teniendo que preparar nuevamente esta solución con este cálculo para estarlo infundiendo cuando termine el tiempo de vida media de nuestro medicamento. Por eso es que ahí les aparece eso. Ajá. Ya de ahí vamos nosotros a estar como que mediando o viendo cómo vamos a subir o bajar esta infusión. Nosotros lo tenemos que aforar a 48 mililitros de solución fisiológica. ¿Por qué? Porque son múltiplos de 8, entonces 48 entre 6 nos va a dar que cada 8 mililitros por hora va a equivaler a 0.1 unidad por kilo por hora. Si nosotros monitorizamos y vemos que va bajando, por ejemplo, de tener 400, bajó a 280, podemos bajar a la mitad de infusión de nuestra insulina a una velocidad de 4 mililitros por hora, que esto equivaldría a 0.05 mililitros unidades por hora. Si nuestro paciente ya está por debajo de los 250, ahora tenemos que utilizar en nuestras soluciones una relación tenemos que añadirle glucosa al 5%. ¿Por qué? Porque va a hipoglucemiarse nuestro paciente. Nosotros debemos de suspender nuestra infusión de insulina hasta que nosotros hayamos corregido la
acidosis. En este caso, nuestro pH ya tiene que estar por arriba de 7.3, nuestro bicarbonato ya debe de estar por arriba de 15, ya no debe de haber signos de deshidratación. En este caso, nosotros diríamos que ya corregimos nuestra cetoacidosis y podemos suspender la insulina. Nosotros suspendemos la insulina cuando ya se haya roto la cetoacidosis y nuestro paciente ya también vaya a comer. Entonces, incluso se le deja 1 hora después todavía la bomba de infusión después de que haya comido. Y después, ahora sí, ya hacer el cálculo con la insulina subcutánea, que en este caso vamos a utilizar insulina de acción intermedia, que es la NPH. Y de se va a calcular también por kilo de peso, y generalmente nosotros lo calculamos a 1 unidad por kilo de peso. Se pasan 2/3 partes de este cálculo en la mañana, a las 8 de la mañana, y 1/3 parte del total de nuestro cálculo en la noche, para que así completemos toda la dosis del día. Y nosotros tenemos que ir viendo cómo va mejorando nuestro paciente también de acuerdo a los destroxis que le vamos a tomar preprandial, es decir, antes de cada comida, antes del desayuno, de la comida y de la cena, y postprandial, y aparte uno a las 3 de la mañana para estar checando dónde vamos a hacer la modificación. Lo ideal sería tener una glargina de acción ultralenta para que nosotros mantengamos una meseta y el riesgo de hipoglucemia sea menor. En este caso utilizamos la glargina, pero no en todas las unidades está disponible este tipo de insulina, y sobre todo en el sector salud, pues casi siempre lo que tenemos es insulina de acción intermedia, en este caso pues la NPH. Aquí nosotros tenemos que ir monitorizando con esto. Es muy cansado para los niños y muy doloroso, porque pues cada vez que tenemos que hacer estas determinaciones pues son piquetes en el dedo, y pues obviamente pues la monitorización posterior también va a ser de esta manera. Aquí existen dispositivos que se colocan en el antebrazo, en el brazo, perdón, que nos permiten ya no estar picando muchos a los pacientes. Se llama Freestyle el dispositivo, que se coloca, es como forma de corcho, se coloca en la parte posterior del brazo y se deja ahí, dura 14 días, y con un glucómetro se aproxima y van teniendo las determinaciones. Tiene una pequeña variedad en cuanto al destroxis que se le toma a nivel capilar, porque evidentemente donde está tomando esta glucosa, pues son los capilares, pero que están en el tejido graso. Entonces, como que tarda un poquito en tomar lo que corresponde a nivel del pulpejo, que es donde nosotros tomamos esa glucosa. Pero igual es una forma práctica y menos dolorosa de que estemos monitorizando a los niños. Y más o menos el aparato está como en 2,500 y cada sensor está como en 2,000. Entonces, también tenemos que ver esa parte de que es costoso para ellos y muchas veces no se puede. Tan solo el glucómetro depende de la marca. Muchas veces es más barato el glucómetro que las tiras reactivas. Entonces, tenemos que ver toda esa parte económica también para los pacientes. En este caso, pues, es difícil en los niños porque a ellos se les antoja todo. Entonces, incluso en la escuela, pues van a estar comiendo dulces, tomando cosas azucaradas. Es muy difícil, y en los adolescentes es todavía más porque se vuelven muy rebeldes. Entonces, la gran mayoría de los niños que llegan a los servicios de urgencias son por descompensaciones secundarias a la alimentación. Hay una transgresión dietética, comen de más y pues terminan ellos con su hiperglucemia, con estado de cetoacidosis. Generalmente este tipo de pacientes pues los tiene que estar viendo el endocrinólogo para descartar que no haya otra situación causante de la diabetes. Les hacen anticuerpos, toda una serie de estudios, anticuerpos antiinsulina, antiislote, en fin. Y es importante que en ellos les estemos dando seguimiento nosotros como pediatría o ustedes como médicos de primer contacto, porque evidentemente nosotros somos los que debemos de estar ahí al pendiente de que se apeguen a su tratamiento y sobre todo a la dieta. Este es un tratamiento conjunto que debe de estar tanto trabajo social, nutrición, el médico familiar, el pediatra, el endocrinólogo, y evidentemente pues de esto depende que tengan una muy buena sobrevida a este tipo de pacientes. Sobre todo estarles haciendo hincapié también sobre el ejercicio. Acuérdense que este tipo de tratamiento pues es muy complejo, ¿ok? No sé si tengan alguna duda en cuanto a cetoacidosis. El caso clínico pues prácticamente ya se fue contestando.
prácticamente todas las preguntas que estaban ahí las contestó ahorita en la exposición, incluso pues los ejercicios ya los hicimos ahí y pues ya llegamos al consenso de cómo son los valores de referencia. En cuanto a la clasificación, pues vamos a utilizar esa que les puso su compañero, el leve, moderada y severa. Acuérdense, leve, pH menor de 7.3 o un bicarbonato menor de 15, en la moderada pH de 7.2 o menor de 10 el bicarbonato, y en la severa menor de 7.1 o menor de 5 el bicarbonato, que de hecho ese es el que está expresado también en la guía de práctica clínica, ese cuadro gris con verde que les mostró su compañero, y evidentemente pues cambia con el adulto, ¿no? Ahí nos ponían las dos tablas del adulto y del pediátrico, entonces nosotros pues evidentemente vamos a estar manejando lo del pediátrico y serían estos los criterios. Acuérdense, son 3, el pH, la presencia de cetonuria o cetonemia y evidentemente las cifras de glucosa mayor de 200 en el niño, para que no se confunda, ¿ok? ¿Alguna duda? Esa tabla, ajá. Les digo, la primera de arriba es de lo del adulto, pero nosotros lo que estamos manejando para la clasificación es la de abajo, la de los niños, que es lo mismo que está en el de urgencias de pediatría, de Federico Gómez, ¿ok? Muy bien, si no hay ninguna duda, entonces continuamos con el otro tema, por favor. Estuvo muy bien tu exposición, felicidades, lo desarrollaste muy bien. Gracias. Bueno, sí, comenzamos y ya les aviso cuando se vaya a acabar el Zoom para entrar otra vez, ¿va? Todavía faltan 8 minutos. Sí, doctor, gracias. ¿Ya pueden visualizar mi presentación? Ya se ve. Gracias. Sí. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Ana Cristina Esquivel Martínez y hoy abordaré 2 temáticas, que es la bronquiolitis y la laringotraqueitis. Entonces, comencemos con lo que es la bronquiolitis. Y pues esta es una enfermedad respiratoria aguda de vías bajas de etiología viral. Esto se va a caracterizar principalmente por tener inflamación, edema y necrosis de las células epiteliales, con un aumento de la producción de lo que es el moco y un broncoespasmo. En cuanto a su epidemiología, pues su incidencia es estacional, va a ser más frecuente en lo que es diciembre, enero y febrero. Su edad máxima va a estar entre lo que es 2 y 6 meses y va a aparecer aproximadamente en un 80% durante el primer año de vida. En cuanto a su etiología, pues realmente los agentes causales más frecuentes van a ser los virus, como es el virus sincitial respiratorio, que los subgrupos más frecuentes va a ser el A y el B, también la parainfluenza, que va a ser la 1, 3 y la 2 y la 4.